La siguiente historia, quiero advertirles que es muy pesada, ya que trata de venganza, de traición, de tomar la justicia por las manos propias, pero sobre todo trata de aquellos hombres que en la sociedad moderna es muy difícil de encontrar. El autor de la siguiente historia es un periodista, Ilya Khajonev, el cual se la tomó a un veterano de guerra, el cual nunca reveló el nombre para proteger su identidad. Era el mes de marzo de 1995, en la Federación Rusa. Este veterano se contactó conmigo a través del Círculo de Veteranos de la Gran Guerra Patria, y para encubrir su verdadero nombre, le pondremos en esta historia Clement Yakovlevich. Cuando llegué a su casa, este ya me estaba esperando. Cuando entré, lo primero que vi fue un retrato de Stalin colgado en la pared. Clement Yakovlevich salió con su uniforme del Ejército Rojo, pero sin sus insignias y sin sus medallas, ya que estas valían mucho en el mercado negro, y en ese tiempo cualquiera podría vender a su madre por unas monedas. Clement Yakovlevich me pidió que entrase, y me dijo: desde que cayó la Unión Soviética, no he remodelado mi casa. Hasta ahora, todo sigue como en la época del comunismo. Como puedes ver, aquí estamos sentados Stalin y yo, esperando simplemente mi muerte. Te he llamado porque siento que la muerte está cerca, y antes de morir, no quisiera llevarme conmigo esta historia, que creo que servirá para las generaciones futuras, para que no anden romantizando a la guerra, y para que sean conscientes del horror que es vivir en ella. Después pasamos a la cocina, y en la mesa ya estaba servida un típico almuerzo de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que había servido en el Ejército Rojo. Sala, que es grasa con carne de cerdo, pepinillos salados, tomates, pan integral y pan negro, papa sancochada con cebolla. Después, este pasó a servirme vodka y comenzamos formalmente la entrevista. Y de un momento a otro, la entrevista se tornó en un ambiente de suma confianza, como si no hubiera sido un periodista que viniese a tomar una entrevista, sino como que viniera a conversar con mi padre acerca de su pasado. Clement Yakovlevich me contó que esperaba la muerte totalmente solo. Su esposa había muerto hacía muchos años, y con su hijo había tenido una pelea, y este se había ido a vivir al extranjero, y después de eso no volvió a saber nada de él. A partir de este momento, el periodista Ilya Khajonev pasó a la entrevista como si fuera una historia en primera persona, para que se entienda mejor la historia de este veterano. Escúchame bien, periodista, y anota todas mis palabras. En la Rusia de ahora seguramente me van a enjuiciar por lo que yo te voy a contar, y probablemente muchas personas me juzguen, pero estoy seguro que también otras me van a entender y otras también me van a apoyar. No me avergüenzo de lo que hice, y si tendría que volver a hacerlo, lo haría. Simplemente que en la sociedad actual me considerarían un delincuente. Apenas había empezado la guerra, cuando en junio de 1941 yo fui llamado a las filas del Ejército Rojo, en el tercer batallón del regimiento número 29 de la División 38 de Fusileros. En ese entonces, para mí, era un honor luchar en la División número 38, ya que defendíamos a Smolensk y mi pueblo natal de Yartsevo. Durante los primeros meses de la guerra, las batallas en Yartsevo eran horribles. Este pueblo pasó de manos alemanas a manos rusas más de 8 veces. En la defensa de esta región, éramos comandados por el general Konev, y fue en la defensa de Smolensk y Yartsevo en donde se sepultó la Blitzkrieg y con este el Plan Barbarossa, ya que los alemanes no pudieron tomar esta región, y durante más de 80 días los tanques de Guderian estuvieron estancados, librando batallas horrendas contra el Ejército Rojo. El 19 de julio nosotros ya habíamos salido hacia Yartsevo, y pese a tener muchas victorias, de nuestro batallón solamente quedaban la mitad de los que lo integraban. Al día siguiente llegaron tanques alemanes y nuestro regimiento tuvo que retroceder hasta Smolensk. Nuestra división se iba desarmando y poco a poco la iban eliminando.
Para finales de julio, la resistencia de Smolensk había sido rodeada por el ejército de la Wehrmacht, aunque corrían rumores de que el ejército rojo todavía dominaba un pequeño pedazo del río Dnieper, por el cual aún se podía salir de la bolsa de Smolensk. Nosotros decidimos empezar la retirada, ya que de nuestro batallón habíamos quedado solamente 8 soldados, un sargento joven, algunos heridos a los que llevábamos cargados y ningún oficial para que dé órdenes. Para volver, tuvimos que guiarnos del consejo de los lugareños y de la orientación del sol, ya que no teníamos ningún mapa y ningún instrumento de localización. Nuestro inexperto sargento no lideraba el grupo, así que lo considerábamos como un soldado más. Durante la marcha de retorno la hacíamos en silencio y mayormente por la noche, ya que la mayoría de los pueblos aledaños ya habían sido conquistados por los alemanes. Uno de los soldados que estaba con nosotros era Mikhail Sergeyenko. Desde el comienzo, me cayó mal, ya que siempre estaba callado, hasta cuando nosotros tratábamos de decir algo para aliviar la tensión, nunca compartía con nosotros. Siempre trataba de retrasar a nuestro pelotón, con excusas absurdas, como que se le desataron los pasadores, o que tenía que revisar su mochila. A veces se iba al pueblo más cercano sin decirle nada a nadie, haciéndonos perder tiempo en vano. Sin embargo, cuando murieron nuestros heridos, rápidamente se abalanzó encima de ellos para buscar qué era lo que tenían en los bolsillos. Nuestros pobres heridos ni siquiera habían expulsado su último aliento cuando se les abalanzaba para robarles sus pertenencias, diciendo que las cosas eran mejor para los vivos que para los muertos y que él, siendo mayor que todos, tenía derecho a reclamarlas. Nuestro joven sargento no le decía nada y guardaba silencio, como quien consentía esta acción, la que nos causaba repulsión a todos los soldados. Al atardecer, empezamos a cavar las tumbas para nuestros muertos, y Sergeyenko otra vez había desaparecido para irse a algún pueblo. Ya entrada la noche, cuando estábamos enterrando nuestros muertos, regresó Sergeyenko, pero esta vez volvió no solo, sino que con alemanes. Los 2 primeros soldados que trataron de agarrar sus fusiles fueron abatidos. Al resto se nos dio una golpiza para desaparecer cualquier intento de resistencia que pudiera pasar por nuestra cabeza. Alrededor de esta escena corría Sergeyenko y señalando con su dedo a nuestro sargento, gritaba: «¡Este es el comisario! ¡Este es el comisario!». Los alemanes levantaron al pobre muchacho, que nunca había tenido ningún indicio de liderazgo y que había consentido tanto hasta el mismo Sergeyenko, y lo fusilaron en el acto. Sergeyenko, complacido, sonrió y se dejó ver por primera vez su sonrisa. Esta sonrisa no la había visto nunca, ya que una parte de sus labios subía mientras que la otra bajaba, dibujándole una sonrisa macabra que se podía distinguir entre millones de personas. Los alemanes nos prohibieron enterrar a nuestros muertos y nos obligaron a llevarlos cargados con nosotros. Nosotros íbamos al frente de los alemanes y Sergeyenko por detrás de nosotros. Y que todo el tiempo se había mantenido callado, empezó a hablar pestes de los comunistas. Decía que el ejército rojo pronto sería destruido, y lo decía de una manera tan visceral que cuando hablaba al mismo tiempo escupía. Nos decía que éramos unos imbéciles al dejarnos usar como carne de cañón por los comisarios, y él mismo se denominaba como muy inteligente por saber escoger el bando ganador, y durante todo el transcurso solamente nos insultaba y nos golpeaba de la manera más dolorosa posible. Uno de nuestros muchachos no pudo contener la ira y le golpeó justamente en la quijada. Sergeyenko se derrumbó, pero ahí mismo volvió en sí y empezó a arrastrarse hacia el lado de los alemanes como quien pidiendo ayuda. Los alemanes tomaron sus fusiles y empezaron a apuntarnos. Sergeyenko se levantó y empezó a golpearle al soldado que hacía un rato le había golpeado. Este soldado se cayó y Sergeyenko comenzó a patearle, hasta que el oficial alemán dijo «¡Halt!» y se detuvo. Después llegamos a un campo de prisioneros, donde habían miles de soldados del ejército rojo que habían sido capturados y hechos prisioneros. Los alemanes se llevaron a Sergeyenko consigo, y hasta finales de agosto
nos tuvieron en este campo de prisioneros, donde apenas recibíamos algo de comer, durmiendo a la intemperie, bajo el sol y la lluvia. Las condiciones en las que nos tenían en este campo de prisioneros eran totalmente infrahumanas. En ese momento, todos los compañeros con los que había sido capturado ya habían muerto. A comienzos de otoño, las ciudades de Smolensk y Yartsevo fueron tomadas por los alemanes y nosotros fuimos enviados hacia el campo de prisioneros de Yartsevo, en donde había mucho más prisioneros y las condiciones eran mucho peores. En el campo de prisioneros de Yartsevo morían no menos de 100 soldados al día, exclusivamente por inanición. Ver morir a mis compatriotas diariamente se convirtió en algo tan seguido que se hizo algo normal en este campo de la muerte. Y fue allí en donde encontré nuevamente al culpable de mi desgracia, al verdugo de mis compañeros. Ahí nuevamente encontré a Mikhail Sergienko, pero este trabajaba al otro lado de la alambrada de púas que nos retenía a todos los prisioneros. Lo habían hecho Polizei y era colaborador de los nazis. Y en el poco tiempo en el que trabajaba en el campo de prisioneros, ya lo habían ascendido a brigadier. Asimismo, se había ganado la reputación como uno de los Polizei más sanguinarios del campo, y entre los prisioneros era conocido como Sergo. Si los alemanes nos dejaban morir de hambre, por enfermedad o de frío, estos malditos Polizei se encargaban de disminuir el número de prisioneros en el campo, pero por placer. Estos podían matarte simplemente porque los miraste mal, porque se despertaron de mal humor, o simplemente te disparaban por la espalda sin ningún motivo. Pero Misha Sergo superaba con creces a todos esos enfermos seguidores de los nazis, tanto así que hasta los mismos oficiales de las SS se sorprendían por su crueldad. A este le gustaba embriagarse para después escoger a cualquier soldado con el pretexto de que trabajaba mal. Obligaba a otros Polizei a que lo sujetaran en el suelo para que después viniera corriendo y saltara sobre su cabeza, y así una tras otra y otra vez hasta que su cabeza reventaba como una sandía. Estos Polizei se reían y hacían apuestas para saber en qué número de salto explotaría su cabeza del pobre soldado. Dentro de sus labores también estaba infiltrarse entre las filas del Ejército Rojo para hacer que los soldados depongan las armas. Obviamente, todos los soldados que llegaban con él eran metidos dentro del campo de prisioneros. Y algunos fines de semana salía con un grupo de Polizei a buscar entre los alrededores de la región de Smolencheno a las muchachas más hermosas que vivían en esos lugares, y se los traían a los alemanes para que éstos las violen. Algunas de ellas eran tan jóvenes que ni siquiera mostraban las características de que habían llegado a ser mujeres. Durante estos horrorosos días, estos Polizei formaban fila frente a la administración de los alemanes, ya que sabían de que después de haberse complacido los alemanes, llegaría su turno, y estos ni siquiera podían amar a las mujeres como los hombres, sino que lo hacían como las bestias. Si los alemanes lo hacían dentro del edificio de la administración, estos lo hacían a la vista de todos. Algunas muchachas salían ya muertas después de haber estado con los alemanes, y estos, aún así, complacían sus bajos instintos con estos cadáveres. Una vez saciados, obligaban a las muchachas, desfiguradas y ensangrentadas, a correr alrededor del campo de prisioneros, para que éstos jueguen al tiro con ellas, prometiéndole a la única sobreviviente un día más de vida. El campo de prisioneros en Yartsevo era la agonía eterna. Yo creo que hasta el infierno hubiera sido una mejor opción. Muchos de mis compatriotas se dejaban simplemente morir para no seguir viviendo, pero yo decidí vivir, y pese a todo, yo me aferraba a la idea de algún día escapar de este campo de la muerte y matar a estos como Misha Sergo. Dentro de mí los odiaba mucho más que a los propios alemanes. Yo soporté días, semanas, meses, pero el horror y el hambre al final mermaron mi voluntad, hasta que en primavera de 1943, un día, cuando estábamos trabajando, subiendo costales a un tren de provisiones,
Misha Sergó me reconoció y se acordó que yo sabía su pasado cuando todavía era un soldado del Ejército Rojo. Este, con su sonrisa retorcida, se me acercó y me dijo: «Oh, maldito comunista, sigues vivo. No te preocupes, pronto vamos a corregir esto». Pero ese día tuve suerte porque apenas llegar al campo de prisioneros, habían llegado los oficiales de Vlasov para enfilar a nuevos soldados dentro del Ejército de Liberación de Rusia. No olvidemos que Vlasov fue un general soviético que traicionó a su patria, pasándose a las líneas enemigas, y este formó un ejército que luchó junto con los nazis en contra de los soviéticos. De nuestro campo de prisioneros hubo algunos soldados que decidieron aceptar la invitación y pasarse a luchar a las líneas del enemigo, y formaron un grupo no muy grande, y encabezando ese grupo vi que iba Misha Sergó. Hasta rango de oficial le habían dado. Muchos en el campo de prisioneros sentimos un alivio al verlo irse con el ejército de Vlasov. A finales de verano de 1943 se corrieron los rumores de que el Ejército Rojo estaba contraatacando y estaba echando a los invasores nazis de las tierras soviéticas. Asimismo, aumentaban con creces en los intentos de fuga del campo, pero sin éxito. Los alemanes se ponían más nerviosos, dándonos a entender que estaban inseguros de seguir manteniendo las regiones de Smolensk y Yartsevo. Por ende, se empezó la movilización de prisioneros del campo de Yartsevo hacia la retaguardia del frente alemán. Algunos prisioneros eran llevados en tren. Estos trenes viajaban un total de 4, 5 y algunas veces hasta 6 días, en donde a los prisioneros no se les daba ningún alimento. Los vagones en los que viajaban estaban totalmente aglomerados de soldados, tanto así que muchos prisioneros murieron parados durante el trayecto. A nuestro grupo se nos llevó a pie, algo que de alguna manera u otra yo quería, ya que me daba la posibilidad de poder escapar. De la columna de prisioneros iban cayendo los más débiles durante el trayecto, y en la retaguardia estos eran rematados por los alemanes con sus bayonetas. Al día siguiente empezó la lluvia, y en esto yo vi mi posibilidad de poder fugarme. Durante el camino pasamos por unos cráteres que dejaron unas bombas que estaban llenos de agua. Yo no lo dudé y en un momento me tiré en uno de ellos, haciéndome pasar por muerto. Después de haber pasado la columna, yo me fui corriendo al bosque más cercano. Yo traté de volver hacia el frente soviético, pero estaba tan cansado y tan desgastado por la inanición que mis fuerzas no me dejaron ir muy lejos. Mis pies estaban desgarrados, llenos de ampollas y de heridas. Ya no podía caminar más. Mi vista se nubló y me desmayé. Cuando desperté, estaba en un granero. Una anciana campesina me había salvado y me estaba cuidando. Cuando por fin pude incorporarme, volví al frente soviético y les conté toda la verdad, al mismo tiempo que les rogaba por una nueva oportunidad de poder seguir batallando. Estos, después de haber corroborado mi identidad y mi historia, así como ver el estado deplorable de mi cuerpo por culpa de la inanición, primeramente me mandaron a un hospital para poder reincorporarme totalmente. Después se me incorporó a un batallón de castigo y pude volver al frente a batallar. Durante lo que quedaba de la guerra, yo luché valientemente, número 1, para limpiar mi honor frente al Ejército Rojo y para ganar aquellos años que perdí siendo prisionero, y número 2, para poder vengar la humillación que había tenido en el campo de prisioneros. Yo participé en la liberación de Bielorrusia y de los países bálticos. Después de eso fui herido y nuevamente volví al hospital. Después de esto me incorporaron a las filas del ejército normal. Había pagado mi deuda con el Ejército Rojo. Cuando terminó la guerra, yo estaba en Prusia Oriental y aquí puedes ver mis medallas: medalla del coraje, medalla de la valentía del segundo tipo. Estas medallas son por la liberación de varias ciudades y medalla por la gran guerra patria. Todas estas son mis pruebas que batallé con honor durante la guerra, pero durante todo el transcurso de la guerra yo solamente quería encontrarme con los traidores del ejército de Vlasov.
pero sobre todo quería encontrar a Serguienko, a Sergó. Personalmente quería encontrármelo para poder vengarme de todos aquellos que sufrieron por su culpa, incluyéndome, para vengar a todos los que traicionó y asesinó. Quería encontrármelo cara a cara, pero en una enorme guerra como la del Frente Oriental era algo imposible. Pese a haber terminado la Segunda Guerra Mundial, yo sentía que mi guerra no había terminado aún. Durante las noches se me venían en mis peores pesadillas nuevamente el campo de prisioneros, el sufrimiento, el hambre, la muerte, y allí siempre estaba Misha Sergó, que hacía que me despierte jadeando en medio de la noche, algo que hacía despertar a mi esposa y a mis hijos. Después de la guerra, yo formé una familia y tenía una vida confortable. Se podría decir que llevaba una vida plena en mi pueblo de Yartsevo, hasta que un día, 30 años después acabada la guerra, fui al correo para dejar una carta. Estaba parado en la fila, esperando mi turno, cuando de repente vi el perfil de Misha Sergó. Era él, no importaba que habían pasado 30 años. Su fisionomía no había cambiado mucho, se había vuelto más viejo y más gordo. Entró a la oficina postal y se metió al despacho del director. Un escalofrío helado cruzó mi espalda, mi mente se nubló, y en este momento yo salí de la oficina postal para que cuando él salga no me reconociera. El destino había escuchado mis más profundos anhelos, mis noches de pesadillas no eran en vano, y ahora el destino me lo había puesto en mis manos. Así que empecé a seguirlo, empecé a ver en dónde trabajaba, cuál era su rutina y a qué se dedicaba en sus tiempos libres. Supe que había venido por invitación de la nueva fábrica de Yartsevo como especialista cualificado en motores. Caminaba libremente por la calle sin ningún miedo de que alguien lo reconociera. Seguramente pensaría que todos los que lo conocieron estaban probablemente ya muertos, y por eso ni siquiera se dignaba en pasar desapercibido. Había alquilado una habitación en las afueras de Yartsevo y volvía todas las noches muy tarde a través de un camino que a duras penas lo alumbraban 2 lámparas. Era invierno y aquella noche lo seguí hasta la parte más oscura de aquel sendero. Me había preparado llevando un cuchillo prusiano que había recibido como trofeo durante la guerra y una navaja de afeitar. Al llegar allí me le acerqué, me paré y le grité: ¡Sergó! Se quedó parado inmóvil, volteó, me miró y me dijo: «Disculpa, seguramente te has equivocado, mi familia es Blinov». Me miró y me sonrió, con su sonrisa macabra que tanto lo distinguía. En ese momento mi mente se nubló y no sé cómo saqué el cuchillo de mi bolsillo, pero cuando volví en sí, ya se lo había clavado en medio de las costillas derechas. Me miraba fijamente a los ojos, reconociéndome, y yo le di vuelta, y mientras balbuceaba sus últimas palabras, yo saqué la navaja de afeitar de mi otro bolsillo y le susurré al oído: «Los soldados del campo de prisioneros de Yartsevo te saludan». Y después de decir esto, lo degollé. Y a partir de allí, para mí terminó mi gran guerra patria. Se terminaron las pesadillas y las noches amargas con los sueños del campo de prisioneros. Y si quieres saber la verdad, reportero, no siento ningún remordimiento, ni me acecha la culpa por lo que hice. Es más, si lo tendría que volver a hacer, lo haría 1000 veces más y sin ningún titubeo. De lo único que me arrepiento es que no pude haberlo hecho antes, cuando Sergó y yo estábamos en el mismo batallón, cuando él vino con los alemanes, cuando estuvimos en el campo de prisioneros, o de nuestro último encuentro en los rieles del tren. Reportero, escribe todas las palabras de esta entrevista, y yo te pido por favor que me cambies de nombre, ya que en la Rusia moderna, por una confesión de esta índole, yo tendría que pasar mis últimos días de vida en la cárcel. En los tiempos de hoy, a los comunistas como yo, se nos culpa por todos los pecados de la Segunda Guerra Mundial y ponen a esos traidores como Misha Sergó como defensores de la democracia y la libertad. Después de 4 meses terminada esta entrevista, Clement Yakovlevich
Murió en su pequeño departamento a las afueras de Moscú. En el frente oriental, en la Unión Soviética, se estima que hubo más de 400.000 polizai que sirvieron en el bando enemigo durante todo lo que fue la Gran Guerra Patria. Si esta historia te ha impactado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de poner la campanita. Yo soy Alex Starr y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.